Buenas tardes. Gracias a todos los colaboradores y familiares que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Lo que debes saber del COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña Sofía Cavalcanti, es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Con más de 6 años de experiencia, ella es consultora en infectología para la Dirección de Salud de Tumbes y asesora de planes de contingencia empresarial COVID-19 para distintas empresas del sector privado. Doy pases a Sofía para el inicio de la sesión. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir la información en este momento. Si es que podríamos dejar de compartir esta pantalla, por favor, para proceder a compartir la mía, que es con más que nada, ¿por qué? Porque he actualizado los datos del Perú hasta hoy. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Sofía Cavalcanti, soy médica especialista en enfermedades infecciosas. En este momento soy asesora técnico-sanitaria en COVID-19 y me encuentro actualmente ayudando a muchas empresas a que puedan conllevar esta difícil situación. Actualmente en el país tenemos gran cantidad de casos, somos quinto en el mundo ya con los casos de COVID-19 y esta es la agenda que les vamos a presentar el día de hoy. Rápidamente les voy a leer lo que vamos a hacer, vamos a dar una pequeña situación actual de cómo vamos en el mundo, cómo vamos en el Perú, cómo es que se transmite este virus, qué se define como un contacto cercano, cómo es la clasificación clínica, cómo definimos y cómo podemos identificar a una persona que es vulnerable, es decir, que puede tener un COVID complicado o un COVID grave, cómo diagnósticas son las que tenemos a la mano y cómo así nosotros, conociendo esta enfermedad, cómo nos podemos cuidar, qué medidas de prevención debemos tomar. Al final vamos a tocar algunos puntos en relación al tratamiento. Muy bien, entonces el primer punto es mencionarles que en el Perú ya hemos pasado los 480.000 casos confirmados. Muy probablemente este número sea por encima de lo reportado, ¿no? Y por regiones están mucho más afectadas que otras, ¿no? Lima Metropolitana es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos, pero ya otras regiones como en el sur, Arequipa, y como en el norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, son regiones que están muy afectadas. A nivel del mundo ya hemos pasado los 19 millones y yo lo que quiero que observen aquí es el 6% y en nuestro país llega al 4%, pero a nivel mundo es menos del 3%. Entonces, ¿esto qué significa? Que en Europa, muy posiblemente por la variable de la ancianitud, ellos tienen más mortalidad. Pero nosotros, que no somos un país que tiene una población tan anciana como los europeos, llegamos a un nivel de letalidad más alto del promedio en el mundo. Y esto tiene sus causas, ¿no? Las principales, porque el sistema de salud en nuestro país es muy empobrecido, ¿no? La pobreza, la informalidad, ¿no? Muchas variables socioeconómicas, sociales, sobre todo, hacen que la pandemia en nuestro país sea de difícil control. En este momento, el país tiene hasta ayer en la noche 498.555 casos reportados por el gobierno. Sin embargo, como les repito, este número puede ser más alto, inclusive según los expertos. Acá quiero que vean la mortalidad. Hemos pasado ya los 21.000 muertos en nuestro país desde marzo hasta el momento. Y tenemos pruebas moleculares y tenemos pruebas serológicas, principalmente la prueba rápida es con la que está trabajando el gobierno para llegar al diagnóstico. Y la mayor parte de los casos diagnosticados en nuestro país es por prueba rápida. La prueba rápida y la prueba serológica, como lo voy a describir después, son unas herramientas diagnósticas muy buenas.
pero que el diagnóstico se hace a través de los anticuerpos, es decir, cómo nuestro cuerpo respondió ante la infección. Entonces el diagnóstico es un poco tardío. El diagnóstico inicial, y el más importante, es a través de la prueba molecular, que es lo que denominan aquí PCR, y es una minoría. Debería ser esto al revés, según los expertos, pero es la situación que estamos viviendo al momento. Este cuadro también es muy importante porque nos está hablando el porcentaje de positividad que tenemos en nuestro país. En Lima Metropolitana llega a un 19%, en Arequipa a un 13%, en La Libertad a 18%, en Callao, miren, al 25%, en Piura, Ica y a Lambayeque y otras regiones puede pasar el 20%. Entonces el porcentaje de positividad es muy importante porque de acuerdo a la región y departamento esto puede variar. Muy bien, entonces partiendo desde lo básico, el COVID-19 es la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19, pero ¿cómo se llama el virus? Se llama SARS-CoV-2, que es un coronavirus de la familia tipo beta, que ya antes coronavirus muy similares a este han dado epidemias en algunos lugares del mundo, ¿no? Sin embargo, este nuevo coronavirus que se ha descubierto en el año pasado y que a partir de este año, el 2019, empezó en Wuhan, esta epidemia que ahora se ha esparcido por todo el mundo, ya se convirtió en una pandemia, ¿no es cierto? Y al momento la transmisión ya es comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar el virus en cualquier lugar de nuestro país y en el mundo. O sea, esto ya se hizo, se diseminó. Antes, por ejemplo, en marzo, decíamos que un paciente era sospechoso de coronavirus, de COVID-19 específicamente, cuando había venido de un lugar que había gran transmisión de esa enfermedad. Pero ya se vio que en este momento la transmisión ya es comunitaria, es decir, no necesitamos el antecedente de un contacto confirmado para sospechar en una persona. Simplemente necesitamos que tenga síntomas, ¿no? Entonces, la forma de transmisión, ¿cómo es? Hablamos de transmisión aérea. Este es un virus respiratorio que se transmite por vía aérea, pero que no solamente afecta la vía respiratoria, como vamos a ver después, puede afectar todo el organismo, ¿no? Entonces, si una persona sana tiene contacto directo con una persona confirmada, puede transmitirse la enfermedad. Definitivamente hay variables que van a facilitar este contagio. Por ejemplo, que ninguno de los dos utilice ningún equipo de protección personal, como en la mascarilla principalmente, o que no haya una buena higiene de manos. ¿Por qué? Porque por medio de las manos el virus puede quedar pegado en las manos, nos lo llevamos a la cara y nos podemos contagiar. Después, en este gráfico, es la transmisión aérea. Para nosotros entender cómo se da la transmisión aérea, tenemos que entender que, por ejemplo, cuando estornudamos e inclusive cuando hablamos, pueden salir gotitas que pueden ser visuales por una persona, pero también son gotitas que son microscópicas y nosotros no las vemos, pero pueden portar el virus e inclusive pueden llegar a más de 1 metro, 1,5 metros. ¿Ya? Entonces, esto, cuando el oxígeno entra, se producen aerosoles. Es decir, si yo tengo un paciente que lo nebulizo o le doy oxígeno, estas partículas se hacen inclusive más pequeñitas y se convierten en aerosoles. Entonces, imagínense ustedes en una sala de cuidados intensivos o en una sala de hospitalización donde tengo muchos pacientes COVID, la posibilidad tan alta de contagio que tengo, porque ya se producen aerosoles, es decir, más pequeñitas que las microgotas. Entonces son partículas que son tan pequeñitas que va a permitir flotar, quedarse en el ambiente, mucho más si es un ambiente cerrado, como figura aquí en la fotografía, ¿no? Entonces hay factores que hacen que la transmisión se favorezca, ¿no? Y lo que quiero mencionar aquí, que es algo muy importante que han respaldado últimamente los científicos, inclusive en el artículo que figura
en esta fotografía es el tema de la ventilación. No se habla mucho de la ventilación, pero por ejemplo, cuando tengo una persona totalmente cerrado, las partículas se dispersan y se van arriba y abajo, porque también caen a la superficie, pueden caer inclusive también al piso. Entonces, esto que se queda flotando hace que la persona, que miren, puede mantener una distancia, sin embargo están encerrados en el mismo ambiente, pueden llegarle las partículas y los virus y se puede infectar. Sin embargo, miren aquí, cuando hay una buena ventilación, entra y sale la corriente de aire, las partículas ya no caen tanto, ni tampoco van arriba, ¿no? Y ya no se dispersan tanto en la habitación y no llegan a la persona. Entonces entendamos que ya no podemos utilizar aire acondicionados, ventanas cerradas, ambientes cerrados. Ahora hay que evitar estos ambientes. Por ejemplo, el ascensor. El ascensor es un momento crítico en el que estamos encerrados una cantidad de tiempo en un ambiente muy pequeñito con aire acondicionado y que ahí puede quedar flotando el virus. Muy bien. Entonces la transmisión por contactos es por las manos y superficies contaminadas. Ya hay artículos publicados que el virus se puede quedar hasta 5 días, por ejemplo en el metal, hasta 4 o 3 días, por ejemplo en el plástico, ¿no? Y en el cartón, por ejemplo, 24 horas, 48 horas y así. Entonces, dependiendo de la superficie y de la calidad de la superficie, si es una superficie seca, si es una superficie húmeda, si es una superficie dura o blanda, va a haber variación en esto, pero el virus puede quedar ahí. Por ejemplo, también ya salió un estudio publicado que el virus que más le gusta, la superficie que más le gusta al virus es el metal, las superficies duras. En la tela, por ejemplo, que es una superficie blanda, que es tela, no se queda tanto tiempo, ¿no? Entonces, este protocolo de llegada, que nos queremos sacar la ropa, está bien hacerlo, pero no es lo principal. Lo principal, por ejemplo, es desinfectar todo aquello que llega a nuestra casa. De repente las latas de leche, de repente las botellas de plástico, ¿no? Todo esto es lo principal que debemos desinfectar con una adecuada higiene de manos. Muy bien. Entonces, la probabilidad de contagio en esta gráfica es muy bonita porque nosotros identificamos entonces que hay dos personas que están aquí. Por ejemplo, el varón está sin mascarilla, ¿no es cierto? Y es el que contagia. Entonces, en esta gráfica podemos ver que si están cerca el uno al otro, ninguno de los dos porta mascarilla, la mujer que no está infectada tiene un riesgo muy alto de contagiarse del COVID-19. Si ella porta la mascarilla sí te protege, pero miren, el que no lleva la mascarilla es el infectado y también está difuminando el virus, entonces la probabilidad es muy alta. Pero fíjense ustedes, cuando el que está infectado lleva la máscara, la cantidad de secreciones se quedan retenidas en la mascarilla y no se difuminan, entonces no le llegan a la persona. Si ambos se quedan con mascarilla, la probabilidad es más baja. Y si encima ocurre el distanciamiento social, la probabilidad es muy, muy baja, ¿no es cierto? Y si encima se quedan tratando de guardar cuarentena la mayoría del tiempo, la probabilidad es casi nula que se contagien. ¿Qué definimos como contacto directo? ¿Cómo lo definimos? Contacto directo o cercano. Es haber estado más de una hora a menos de 2 metros de distancia con una persona sospechosa o confirmada de COVID. Sin protección, es decir, sin mascarilla, sin desinfectarse las manos y en un ambiente cerrado. Es decir, probablemente las condiciones donde ocurre todo esto es en nuestra casa. En nuestra casa, el contacto intradomiciliario es muy, muy importante. Ya les digo que en un estudio salió que en una persona que tiene una familia de 6 personas, la mayoría que se infecta, en la mayoría de los casos, es por lo menos 4 personas de 6, ¿no? Hay 2 que se salvan, pero domiciliario, es decir, ahora se nos infecta uno de la familia y tenemos que asumir que la mayoría de la familia está infectado. Es muy importante por eso
que en el ambiente laboral, por ejemplo, se haga este tipo de cuestionamientos, ¿no? No solamente tú has tenido la infección, tú tienes algún síntoma, sino también a alguien de tu familia ha tenido algún síntoma, alguna sospecha, algún descarte, ¿no? El Ministerio de Salud ya a través de varias normativas ha dado muchos lineamientos, ¿no? El último es el número 448, en el que define el contacto cercano, ¿no? Y lo define como lo siguiente: es aquella persona que comparte o compartió el mismo ambiente en un caso confirmado a menos de 1 metro por más de 1 hora sin protección, ¿no? Definitivamente la definición de aquí es la que estamos manejando los expertos, porque ya se ha visto que es al menos 2 metros es la distancia adecuada, ¿no? Y en un ambiente cerrado, ¿ya? El tema de la ventilación, como les decía, es muy importante. Entonces, en cuanto a la clínica, fíjense ustedes, el 80% hace una infección leve, que después lo voy a describir, pero puede ser un síntoma pseudogripal inclusive, ¿ya? O también dentro de este porcentaje están los famosos asintomáticos que no tienen ningún síntoma. Dentro del 15% están los severos que van a necesitar un tratamiento hospitalario y en el 5% están los que van a cuidados intensivos. Esto es variable dependiendo de las características personales individuales del paciente, ¿no? Si es un paciente que, por ejemplo, es obeso, tiene mayor probabilidad de hacer una enfermedad severa o crítica. Sí, y eso lo vamos a ver luego en lo que vamos a denominar población vulnerable o población en riesgo. Entonces vean, los famosos asintomáticos nunca se enteraron que ya les dio COVID, no presentaron síntomas, pero ¿qué pasó? Es decir, ellos han estado infectados, pero no han hecho enfermedad. Entonces, veamos la diferencia que hay entre el concepto de infección y el concepto de enfermedad. ¿No? Es diferente, ¿no? Una persona puede el virus puede ingresar al organismo, hacer una lucha interna con su sistema inmunológico, el sistema inmunológico reaccionar hasta dicha enfermedad. Tenemos otros también que sí desarrollan síntomas y el abanico de probabilidades de síntomas que tenga y la gravedad que tenga va a ser variable, ¿no? Y alrededor del 80% se recupera sin ninguna secuela. Fíjense ustedes, el caso leve puede tener, ¿cómo se define un caso leve? Es una persona que tiene más de 2 de estos síntomas: a la cabeza, fiebre, tos, malestar general, dolor de garganta, un poquito de congestión nasal, pero no tanto como por ejemplo cuando nos da una gripe, que es que destila y cae el agua, ¿no? No es tanta la congestión, es un poco de congestión, sobre todo en la mañana y en la noche, como una sensación de nariz tapada. Me dice: doctora, tengo la nariz tapada, pero no me caen los mocos como un resfrío normal. Ojo con eso, ¿no? Y un síntoma muy importante que lo voy a mencionar aquí también es el tema de las diarreas, es el tema del rash en piel o la reacción tipo eruptiva en piel o como tipo urticaria, ¿no? Que son ronchas, así como varias picaduras que pican, pican, pican y luego se desaparecen, ¿no? Y también el tema de la pérdida del olfato y del gusto, ¿no? Muy importante. Ya cuando un paciente me dice: doctora, tuve diarrea, luego fiebre, luego un poco de dolor de garganta y luego perdí el olfato, yo no necesito ni siquiera hacer una prueba diagnóstica, porque en este momento que un paciente me describe esa sintomatología es COVID hasta demostrar lo contrario. Cuando una persona ya presenta sensación de falta de aire, la frecuencia para respirar aumenta a más de 22. Muy importante, la saturación de oxígeno, que es un aparatito que nos colocan en el dedo, que marca el nivel de oxígeno a través del pulso. Si esto marca menos de 95, ojo con eso, que puede ser un paciente que está desarrollando una neumonía por COVID y necesite oxígeno y tratamiento hospitalario. Cuando ya hay confusión, desorientación, alguna alteración de la conciencia, también probablemente el caso ya se esté complicando. Y mucho más cuando ya tenemos, por ejemplo, una tomografía, unos exámenes de sangre que ya nos digan que es una infección complicada. Esos pacientes
necesitan hospitalizarse. Pero lo más importante es que todo aquel paciente que está en casa en seguimiento ambulatorio por COVID o en sospecha por COVID previo al descarte, debemos tener en claro lo siguiente: apenas tenga algún signo de alarma, debe ir a un centro médico. Sensación de falta de aire, dificultad para respirar, dolor de pecho, sensación de desorientación, confusión, fiebre que dure más de 4, 5, 6 días. La fiebre persistente es un marcador de mal pronóstico para COVID. El dolor de pecho y, bueno, la cianosis, que es cuando ya la insuficiencia respiratoria es tan marcada y el nivel de oxígeno está tan bajo en el cuerpo que hay una coloración azulada en los labios y en las manos. Entonces, el seguimiento clínico, es decir, enseñarle a los pacientes, 1, cómo controlarse las funciones vitales, 2, tener la saturación de oxígeno en casa, son herramientas muy importantes que muchas veces van a salvar la vida de estos pacientes, porque vamos a lograr hospitalizarlos de una manera precoz para que no tengan complicaciones en casa y no ocurran lo que ya hemos visto algunas veces que ha pasado, que fallezcan en casa. La población de riesgo, ¿cuál es? Los mayores de 65 años, los adultos mayores y los que tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabéticos, pero diabéticos no controlados. Es decir, sí soy diabética, pero bueno, nunca voy al endocrinólogo, no sé cuándo ha sido mi última glucosa, a veces tomo mi medicina, a veces no. Este tipo de pacientes en este momento, claramente, si es que les da COVID, se ve de masa corporal de más de 35, alto riesgo para complicación, alguna enfermedad pulmonar de fondo, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, asmáticos no controlados, ¿no? Y alguna enfermedad que tenga el sistema inmunológico deteriorado, como por ejemplo los pacientes con cáncer o los pacientes con VIH, etcétera, ¿no? Entonces, veamos qué herramientas diagnósticas utilizamos para COVID. Utilizamos las pruebas invasivas, que son estas, como el hisopado nasofaringio, que esta es la famosa prueba molecular, ¿no? El método es PCR, es decir, reacción en cadena polimerasa. Esa es una prueba molecular, se hace en un laboratorio muy sofisticado, porque lo que hacemos es sacar las partículas genéticas del virus y ponerlas en un detector para ver si es positivo o negativo el virus. Segundo, tenemos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, serológicas viene de suero. En el suero, que es en la sangre, están los anticuerpos, que en medicina se llaman inmunoglobulinas, IG. Las más importantes son las M de mamá y las G de gato, la M y G. Ya les voy a explicar después la importancia de saber la diferencia entre cada una de estas y saber qué significa, qué hay detrás de estas letras, ¿no? Estas pruebas, en un principio de la pandemia, solamente las teníamos en el laboratorio público, que es el laboratorio INS, el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando, luego entraron las pruebas rápidas, que las compró el gobierno, luego llegaron al Perú las pruebas serológicas a través de estos métodos cuantitativos que nos cuentan cuántos anticuerpos hay por el método de ELISA, por el método de quimioluminiscencia y otros que los encontramos en laboratorios privados, y luego el gobierno ya dio permiso a los laboratorios privados a que hagan pruebas moleculares de manera privada, tanto para la solicitud de los pacientes particulares como de las empresas, ¿no? Muy bien. Este cuadro es muy importante y les tengo que decir que este cuadro, cada médico al momento de diagnosticar a cada paciente, lo tenemos que dibujar en nuestra mente y ver una línea del tiempo. ¿Qué quiere decir? En esta línea del tiempo vamos a ver como que el paciente se infectó el día 0. En adelante tenemos una línea de enfermedad si es que hiciera síntomas. Por ejemplo, aquí en este paciente al día 5 hizo síntomas, ¿no? Entonces, desde el día 0 al día 5, esto aquí estuvo asintomático, pero aquí se llama periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo de ventana. ¿Por qué? Porque en este periodo de ventana no hemos formado todavía anticuerpos, solamente tenemos detectados los virus que vamos a obtener de la prueba molecular, que es esta línea azul. Entonces,
Entendemos que en la primera etapa de la enfermedad, antes que formemos anticuerpos, este es el periodo de ventana y es el periodo más importante para nosotros hacer un diagnóstico por medio de una prueba molecular, un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la formación de anticuerpos, ¿no? A partir del día 7 en adelante podemos empezar a notar que ya se empieza a ser detectable, sobre todo al día 14, el IgM. Y fíjense ustedes, la línea roja. Después de los 14 días se empieza a ser detectable el IgG, que es el anticuerpo tardío que nos va a dar la inmunidad. Actualmente estamos hablando que la inmunidad en los últimos estudios están bordeando entre 3 a 6 meses. Es decir, este virus no nos da inmunidad permanente como otros virus, como por ejemplo la varicela. Habrán escuchado ustedes a las abuelitas que dicen, no, la varicela da una vez en la vida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos da inmunidad para toda la vida. Lamentablemente con este virus no es así. Nos da una inmunidad temporal, nos da una cierta carga de anticuerpos que lo podemos perder en el tiempo. No solamente en cantidad, sino en calidad. Perdemos los anticuerpos. Entonces yo les digo a mis pacientes, ya te dio COVID, pero tú no puedes celebrar con una fiesta y pensar que nunca más te va a dar COVID, ¿no? Te tienes que seguir cuidando tan igual como un paciente que no le ha dado, porque no sabemos cuándo, y todavía la ciencia no lo ha determinado específicamente, en qué momento tú puedes perder tus anticuerpos y poder volverte a contagiar. Es muy probable, le digo a mi paciente que le ha dado COVID, es muy probable que a ti que ya te dio COVID, cuando venga la vacuna, yo te ponga la vacuna también. Porque yo no sé si a pesar que ya te dio COVID, tus anticuerpos todavía siguen protegiéndote. Entonces, esta es la interpretación que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya verán que los médicos tenemos que hacer un conjunto de interpretación de estos resultados al momento de diagnosticar a un paciente. Podemos tener un paciente que solo tiene prueba molecular, podemos tener un paciente que tiene prueba molecular y pruebas serológicas, y esto va a ir cambiando en el tiempo. Y ojo, no todos los pacientes tienen esta gráfica. Cada paciente tiene una gráfica diferente. Hay pacientes que he tenido que recién forman el anticuerpo IgM a los 21 días. Hay algunos que pasan 90 días y todavía no me forman el IgG. Y eso no quiere decir que esté mal, simplemente es que la formación de anticuerpos en cada organismo es totalmente diferente. Por esto es que la normativa nacional del Ministerio de Salud ya dijo que cuando tenemos un diagnóstico no tenemos que estar repitiendo la prueba cada rato para ver los anticuerpos, no, porque ya hemos tenido el problema que han pasado 30 días que un paciente está en aislamiento y le sigue saliendo inmunoglobulina M. Eso no quiere decir que ese paciente sigue contagiando, no. Eso quiere decir simplemente que está demorando un poco más en la evolución de sus anticuerpos. No quiere decir que esté evolucionando mal, no quiere decir que sigue contagiando, no. Simplemente que la evolución de los anticuerpos es diferente en cada persona. Acá tengo otro cuadrito para que terminemos de entender la idea. Si es que alguien ha levantado la mano, vamos a tener un tiempo a la mitad para poder hacer preguntas, porque siempre después de estas gráficas surgen muchas preguntas. Los días de infección y los días de enfermedad son diferentes, y eso quiero que queden claro. Los días de infección, ¿no es cierto? Y tenemos etapas de enfermedad. Pasamos en una etapa activa, un periodo tardío y un periodo final y de recuperación. Pero fíjense ustedes, cuando son asintomáticos, dejan de contagiar mucho tiempo antes, ¿no? Y el alta epidemiológica, ¿qué quiere decir? El alta epidemiológica la dan los médicos cuando ese paciente ya está totalmente recuperado y sobre todo cuando ya no hay riesgo de que contagie. Esa se llama el alta epidemiológica. Entonces, cuando tenemos un señor que ya le dio, supongo que ya tiene el alta epidemiológica para que usted salga de su casa, si no todavía debería estar en aislamiento. Entonces, hay que hablar con propiedad, hay que entender, hay que ayudarnos entre nosotros, a educarnos entre nosotros. Muy bien, los días de mayor contagio son estos. Los días de enfermedad activa, por supuesto que sí. Pero miren ustedes, los días de incubación
también contagiamos. Fíjense ustedes, aquí es el día 1 de infección, pero aquí es el día 1 de síntomas. Fíjense ustedes, en estos días, que es el tiempo de incubación, también se puede contagiar, ¿ya? Entonces es un tema importante. Otro punto que ponemos aquí es que a medida que se desarrollan más síntomas, contagian más y contagian más días persistentemente, ¿no? Entonces aquí, para contrastar el tema de las pruebas, veamos que con prueba molecular, los días de actividad de infección es donde más tenemos la prueba molecular positiva. Luego ya se vuelve negativa, fíjense ustedes, en los asintomáticos la prueba molecular se negativiza entre el día 12, 16 o inclusive algunos artículos actuales dicen que antes de los 10 días, y en leves y moderados negativiza con mayor lentitud, ¿no? O sea, en los casos que siguen tosiendo, por eso a ojo con eso. El alta epidemiológica para los que tienen síntomas es aproximadamente 2 semanas después del primer día de sus síntomas. Pero ojo, para yo darte de alta, le digo, necesito que tus síntomas estén bastante manejados y que por lo menos 3 días, que ya no estés tosiendo persistentemente, que no tengas fiebre, que no tengas ninguna otra sintomatología, si no todavía no te puedo mandar de alta, todavía no te puedo sacar de tu aislamiento. Mucho más, imagínense cuando es un paciente que ha estado en cuidados intensivos, ya sale del hospital, pero todavía puede contagiar, porque si ha tenido una enfermedad crítica, puede tener todavía PCR positivo que podría contagiar. Entonces, mientras más grave sea la enfermedad, más contagian y más días de contagio. Acá, para contrastar el tema de los anticuerpos y terminar de englobar la idea, la inmunoglobulina M de mamá, que es la que primero se produce, tiene un periodo de ventana, ¿no es cierto? Cuando la molecular está muy positiva, todavía no hemos formado los anticuerpos, se empiezan a formar aquí, fíjense ustedes, prácticamente después de la segunda semana. Y el IgG, fíjense ustedes, mucho más tarde, pero queda positivo mucho más tiempo, ¿no? Muy bien, hasta ahí escucho sus preguntas. Sí, Sofía, hay 3 preguntas en el lugar de preguntas y respuestas y 2 personas que han levantado la mano. Ok. Tengo las preguntas aquí, una es de Guillermo León, la voy a leer y voy a dar respuesta, ¿está bien? De acuerdo. Ok, acá dice, buenas tardes, ¿podríamos indicarnos el porcentaje de saturación de oxígeno en una persona sana? La saturación de oxígeno en una persona normalmente es más de 95%. Normalmente fluctúa de entre 98, 97, 99. El momento ideal para tomar una saturación de oxígeno es cuando estamos en reposo y poner el aparato y dejarlo por lo menos 1 minuto y luego darle lectura. Porque si es que es una persona, por ejemplo, que tiene el pulso bajo, o como me estás preguntando aquí, es una persona que está en altura, de repente puede la cantidad, la concentración de la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno, además del pulso, o sea, son una serie de variables, hacen que de repente esta saturación esté un poquito más baja, ¿no? Pero de todas maneras, menos de 94 no es normal. Y mucho más cuando hay sensación de falta de aire, me dicen, doctora, es como si estoy sentado hace 2 horas, pero siento que acabo de correr una maratón. Esto no es normal. Generalmente va asociado a aumento de la frecuencia cardíaca, de los latidos del corazón también, para que nuestro organismo compense. Por ejemplo, doctora, he ido al baño, me he parado nada más para ir al baño y ya siento como que no entra tanto el aire, como que está mi pecho cerrado, ¿no? Es lo que me manifiestan los pacientes. Ok, entonces la siguiente pregunta aquí veo, buenas tardes, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer el virus dentro de nuestro cuerpo si uno ya está infectado? Depende mucho de si hay síntomas o si no hay síntomas, ¿no? Si no hay síntomas, el periodo de contagio es más corto. Normalmente, por darles un ejemplo, si viene un paciente y me dice que tengo una prueba molecular, doctora, no tengo síntomas, lo mando a hacer aislamiento 2 semanas. Viene con una prueba rápida, no tiene síntomas,
Pero ya, por la cronología que yo les he explicado, si ya formó anticuerpos, quiere decir que está en una etapa más avanzada. Entonces le daré solamente 7 días de aislamiento. Si es una persona que tiene síntomas, los días de contagio y de aislamiento van a depender de sus síntomas más que nada, ¿no? Que va a fluctuar entre 14 y 20 días. A ver, ¿el alta epidemiológica tiene que darse sin síntomas? La respuesta es sí. Buenas tardes. ¿Cómo se puede convivir con una persona contaminada en casa? Esta respuesta la voy a resolver después dando unas recomendaciones especiales. ¿Qué mascarilla nos recomienda si tenemos que estar a 1,5 metros de distancia? Ok, el equipo de protección personal va a depender dependiendo de las actividades en las que estamos. Una persona que va a hacer compras, es diferente el equipo de protección personal a una persona que va a estar en un trabajo atendiendo público con menos de 1 metro de distancia, o un trabajador de salud que se va a relacionar con pacientes infectados. Entonces, el equipo de protección personal, la elección va a ser individualizada de acuerdo a la actividad que hagamos. El uso comunitario, es decir, si yo voy a ir a comprar a la bodega, si voy a salir a caminar o si voy a ir al grifo a echar gasolina, puede ser una mascarilla comunitaria, la de tela, que tiene que tener ciertas especificaciones, tiene que estar limpia, tiene que estar seca y tiene que cubrir bien la nariz y la boca. Y tiene que estar ajustada a la cara, ¿no? No puede quedar floja, no puede quedar tampoco muy ajustada. Pero también una excelente mascarilla es la mascarilla quirúrgica, ¿no? La de 3 pliegues, la que puede venir con elásticos o puede venir con amarrarse arriba y abajo, pero es una mascarilla que la tenemos que descartar en un día de uso. Una mascarilla buena también es la KN95, que es una intermedia entre un respirador y una comunitaria, porque tiene filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los trabajadores que de repente van a estar en el banco, ¿no? Que van a tener un acercamiento con muchos clientes, podrían utilizar una KN95 con una careta facial y quedan bastante protegidos, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de la mascarilla. Podemos evitar el contagio si a un adulto mayor que es vulnerable y tenemos un positivo en casa, sí se puede evitar el contagio, ¿no? Estos tips de prevención los voy a dar después, inclusive cómo hacer el aislamiento dentro de casa también lo voy a explicar, pero sí es posible, ¿no? Ya hay confirmación sobre la duración de los anticuerpos en las personas que tuvieron COVID. Hay casos confirmados de reinfección en el mundo. Hay descritos muy pocos casos de reinfección. La mayoría se han dado después de los 6 meses. Los primeros que están describiendo esto son los chinos. Sin embargo, no hay ciencia cierta al respecto todavía, ¿no? Lo que sí, en el nivel de evidencia es opinión de expertos, y se dice que entre 3 a 6 meses ya el paciente podría volver a tener COVID. Cuando una persona estornuda en la calle y yo justo paso en auto por el mismo lugar y respiro en este aire sin mascarilla, ¿me puedo contagiar? No, eso se llama un contacto casual. Cuando hay un contacto casual, es decir, que ha pasado por mi lado o de repente solamente nos cruzamos, el contagio es menos del 0.000%, o sea, no es así. Los contactos más importantes, por ejemplo, en la calle, por ejemplo, si yo no tengo contacto cercano con nadie, la mayoría de contactos es a través de las manos. O cuando entran en ambientes cerrados. Entonces, la recomendación también es evitar los ambientes cerrados, ¿no? Porque ahí sí se puede quedar el virus flotando. Dicen que quedan secuelas en la respiración, por lo cual no recomiendan hacer ejercicio luego de salir del cuadro. ¿Cuánto tiempo se considera prudente esperar para volver a hacer ejercicio? Muy buena pregunta. Mucha parte de las indicaciones para cuando yo tengo un paciente COVID es reposo, hidratación y dieta blanda. A veces nos enfocamos mucho en qué medicamento tomo, si tomo tal o tal o tal, pero nos olvidamos de lo básico, ¿no? Que hagan reposo. O sea, he tenido pacientes que ya están infectados, sin embargo, siguen haciendo actividad, siguen trabajando normal dentro de casa, pero siguen haciendo actividad, trabajo, hiperactivos.
se ha visto que en un artículo último que leí, que los que no hacen reposo y están haciendo la infección pueden tener mayor probabilidad de complicación de enfermedad. Entonces el reposo es muy importante. Ahora, los que hacen enfermedad pulmonar afectada, por ejemplo, los que hacen neumonía, sí necesitan un periodo de recuperación también, ¿no? Porque pueden quedar con la capacidad pulmonar un poquito más limitada. Entonces los deportistas, la reincorporación al deporte tiene que ser progresiva y poco a poco, ¿no? Unos pinchazos en la espalda puede ser secuela de haber estado contagiado, fue asintomático, pero es paciente con hipertiroidismo. Ok, la tiroides no es las enfermedades de hipertiroidismo o hipotiroidismo no son no están dentro de la población vulnerable. Sin embargo, los dolores, tengo pacientes que 4, 6, 8 semanas siguen quedando con algunos dolores de espalda luego de la recuperación del COVID, ¿no? Ok. ¿Continuamos respondiendo o ya podemos detener las preguntas? ¿Renzo? Yo creo que continuamos, Sofía, y al final tratemos de responder algunas preguntas adicionales. Ok, entonces de repente podemos ir dando lectura internamente a las preguntas y anotar las que las que se repiten para no seguir con tantas preguntas y las más importantes de repente de interés en todo, ¿no? Ok, entonces vamos a seguir y vamos anotando las preguntas. De repente Renzo me puedes ayudar. Entonces, algo que es hablamos de medidas de prevención, ¿no? Entonces, las medidas de prevención, algo tan básico como saber lavarse bien las manos, es algo que no puede quedar fuera de esta exposición. Hay pacientes que piensan que lavarse las manos es solamente meterlos dentro del agua y sacarlos. No, se tiene que hacer con cualquier jabón, pero lo que se tiene que hacer es, como le digo a mis hijos, saquen espuma y quédense 30 segundos lavándose las manos. No se olviden de los pulgares y del dorso de la mano. Un poquito bajen a la muñeca y si es posible, como los cirujanos, bajen hasta el codo. Ya si hacen eso, excelente, ¿ya? Pero tenemos que demorarnos en lavarnos las manos. Lo segundo, y lo que habla siempre el presidente, ¿no? Mantener una higiene respiratoria, ¿no? A pesar que tenemos la mascarilla puesta, tratemos de no toser, no estornudar sin ponernos el codo adelante, ¿no? O tratar de girar la cabeza. Distanciamiento social, ¿no? Se habla de 1 metro. Si yo les puedo recomendar algo, 2 metros, ¿ya? No tocarse la cara. La careta facial ahora, por ejemplo, en transporte público, la indican obligatoriamente la careta facial. Pero la careta facial tiene 2 objetivos principales. Uno, bloquear las secreciones que pueden venir de afuera, a tus ojos, al resto de tu cara, pero también hacer un autobloqueo, es decir, que no nos toquemos la cara con las manos sucias. Cuando tenemos la careta facial, nos queremos tocar la cara, pero tenemos la careta facial que lo bloquea. Entonces, fíjense, tiene un doble objetivo. Medida muy importante la que estamos haciendo actualmente, una buena información, una fuente confiable, ¿ya? Y una asesoría individualizada por un médico. Por favor, no a la automedicación, no a leer en internet artículos o fuentes que no pueden ser confiables, ¿ya? Pueden confundir más, alarmarlos más y confundirlos más. Entonces, lo otro también muy importante, si es que ya tenemos síntomas, tenemos que comunicar y tenemos que quedarnos en casa hasta tener un diagnóstico definitivo y aislarnos. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, tenemos a una persona con la que trabajamos todos los días y nos enteramos que está positivo? Bueno, si no tenemos síntomas, tenemos que primero tranquilizarnos y luego seguir tomando las medidas preventivas y avisar, comunicar al área de salud de la empresa o al médico de cabecera y decir, tengo esta situación, ¿qué me aconseja? ¿Qué hago? Persona positiva, de inmediato tengo que acercarme a un centro médico o lo ideal es que sea a distancia, ¿no? Puede ser con el médico de cabecera, puede ser con el médico ocupacional,
o por la línea del MINSA 113, o por la línea de salud, ya, por cualquier vía tratar de recibir asesoría y que nos orienten qué hacer. Y si ya tengo síntomas, pero no estoy segura si puede ser o no puede ser COVID, porque no me relaciono, la gripe, estamos en invierno, la gripe está, el virus de la influenza está, otros virus respiratorios también están, y a veces es difícil hacer la diferencia entre estas enfermedades. Entonces, lo mejor es comunicar, recibir una asesoría médica y llamar a quien tengamos que llamar, dependiendo de nuestro proveedor de salud. Pero la clave es siempre comunicar, no quedarnos en silencio, no tener miedo a comunicar los síntomas y asesorarnos. En el trabajo, entonces, las medidas principales, ¿cuáles son? Informarnos bien, tomar las capacitaciones virtuales que tenemos en nuestro trabajo, ¿no? Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y organización. El Ministerio de Salud le exige a cada empresa que reorganice, que tenga un plan de contingencia, que tenga un plan preventivo. Todas las empresas ya lo tienen y lo deberían tener porque la SUNASIL inclusive está fiscalizando esto, ¿no? Entonces, ya las empresas ya lo han hecho, entonces tenemos que cumplir. La empresa ya ha hecho su responsabilidad, pero finalmente la responsabilidad más importante es la del individuo. Cada individuo tiene que cuidarse, desde que está de sale a hacer cualquier cosa importante que tenga que hacer, comprar su comida, sus artículos de limpieza, ¿no? O sea, la responsabilidad finalmente es de cada individuo. En el hogar tenemos que pensar que los niños sí se infectan también. Los niños felizmente no son población vulnerable, muchos de ellos pasan como asintomáticos, pero también se pueden contagiar y pueden contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, siempre mantener el protocolo de llegada, ¿no? Lavarnos las manos, sacarnos la ropa si es posible y enjuagarla, ponernos una ropa limpia, pero sobre todo lavarnos las manos, desinfectar nuestras llaves, desinfectar nuestro celular, todo aquello que ha estado en la calle, que de repente lo hemos podido tocar con manos contaminadas. Desinfectar las compras. ¿Cuál es el desinfectante más importante que debemos tener en la casa? La lejía. Hacer en 1 litro de agua, ponemos 3 medidas de lejía y es un desinfectante espectacular para nuestros pisos y para todas las superficies. ¿Ok? Es importante que el recambio del preparado de lejía sea entre 3 a 4 días porque puede perder su efecto. Muy bien, elegimos un tratamiento definitivo y eficiente para esta enfermedad. Se han probado muchos medicamentos en Estados Unidos y en Europa. El que más se está utilizando es el Remdesivir, que es un medicamento antiviral, pero que no lo tenemos en nuestro país. La normativa de nuestro país está utilizando medicamentos como ivermectina oral, no la de uso veterinario, acitromicina. Perdón, creo que perdí conexión. ¿Se está viendo con normalidad? Sí. No, vuelve a presentar, por favor. Ok. ¿Se logra ver ahora? Sí, sí se ve, Sofía. Puedes proyectar nuevamente en modo presentación. ¿Se logra ver ahora? ¿Sí? Sí, todo bien, Sofía. Estamos en tratamiento, ¿sí? Ok, nos quedamos en tratamiento. Estaba conversando yo que a nivel del mundo
ya sea, vamos. En cuanto al tratamiento, hay controversia en este sentido. Tenemos tratamiento para la primera etapa de la enfermedad, que es la etapa aguda, la etapa de fiebre, por ejemplo, que ahí en este momento hay gran cantidad de virus. Entonces, en este momento podríamos utilizar los medicamentos antivirales, ¿no? En el mundo se utilizan otros que no tenemos en el país como Remdesivir, pero en el país estamos utilizando, por ejemplo, ivermectina, ¿no? Que se asume, no hay tanta evidencia con este medicamento, pero se presume y a nivel nacional ha tenido buena respuesta actual, que dice que han tenido buenos resultados con la ivermectina y han tenido buena evolución con sus pacientes. Entonces, la normativa actual incluye ivermectina. No, pero no la ivermectina de uso veterinario, porque se están haciendo muchas malas prácticas en regiones que están dándoles inclusive ivermectina de uso veterinario, lo cual está mal, ¿no? Por ejemplo, en la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria, está el uso de corticoides, que generalmente se hace cuando ya el paciente está hospitalizado, cuando el paciente ya tiene un grado de enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces ahí el mejor corticoide es la dexametasona, que ya han salido publicaciones al respecto. Pero fíjense, este es un ítem que lo tenemos que dejar específicamente para los médicos. Lo que nos corresponde a nosotros, a ustedes como pacientes en realidad, y bueno, si es que me tocara a mí también, es hacer reposo, aliviar los síntomas con lo que me diga el médico, que la mayoría de veces estamos utilizando el paracetamol, que con eso es suficiente para aliviar los síntomas. A veces algunos antihistamínicos, ¿no? Pero lo que les decía, el reposo, la hidratación de más de 2 litros al día y tratar de descansar boca abajo, que es lo que hablamos de posición prona. Ustedes deben haber escuchado que pacientes hospitalizados en cuidados intensivos los tenemos boca abajo, ¿no? Yo ya lo estoy empezando a indicar, inclusive en la casa. Dejamos que los pulmones, el sector más afectado en COVID es abajo y atrás, los pulmones abajo y atrás. Entonces, si nos ponemos boca abajo, dejamos que estos oxigenen mejor. ¿Cuándo debemos decidir en qué momento hospitalizar? Y esa es una delgada línea que es muy importante que el médico lo haga de una manera precoz, ¿no? Cuando ya tiene signos de alarma y necesitamos una intervención médica, cuando ya está requiriendo oxígeno, ¿no? Y cuando ya asumimos que está en una etapa inflamatoria que puede derivar en una enfermedad grave, ese paciente ya tiene que estar hospitalizado, ¿no? Aquí les vengo también un ítem muy importante, es la tomografía. Tengo pacientes que han salido con prueba serológica negativa, con prueba molecular negativa, pero que vienen con una tomografía que apunta para COVID-19, ese paciente tiene que ser manejado como COVID-19, entra como un tercer parámetro diagnóstico. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque tenemos varias, no sé si ya estás al final de tu exposición, Sofía. Si no, vamos con por lo menos una que ya más o menos hemos definido, y es relativa al uso de la protección individual, ¿no? Están preguntando qué tan eficiente es el uso de una mascarilla, mascarilla sobre mascarilla y protector facial sobre mascarilla. Ok, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Ya se ha visto que la careta facial o el protector facial sí mejora los términos de mantenimiento de la mascarilla, por ejemplo, ¿no? O sea, una mascarilla nos va a durar mucho más si es que la usamos como una careta facial, ¿no? Le damos mayor durabilidad a la mascarilla, ¿no? Si es que fuera una quirúrgica o una KN95, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? La careta facial
para el autobloqueo de las manos sucias, ¿no? Y también para no contaminarnos el resto de la cara, ¿no? Porque a veces hay algunos pacientes que se les dificulta la utilización de gafas, ¿no? Y que la careta facial es mucho más cómoda, ¿no? En este sentido, antes de continuar con las preguntas, quisiera seguir con los tips de aislamiento en casa, que creo que es muy importante mencionarlo y decirlo. Un paciente que va a estar aislado en la casa, ¿cómo lo tenemos que aislar? Idealmente en un ambiente separado, o sea, si es una habitación o si es un baño exclusivo para ellos, hacerlo. Si es que no tenemos dónde colocarlos, pues se les tratará de colocar en el ambiente más ventilado de la casa, separado por lo menos más de 3 metros de las otras personas. Siempre con su mascarilla puesta, el paciente y el resto de las personas. El paciente debe tener un alcohol, una lejía, sus utensilios de comida, y debe tener inclusive para lavar sus utensilios en su espacio separado, ¿no? Lo otro es que debemos separar la basura también de ese paciente, porque acuérdense que las secreciones respiratorias y hasta el papel higiénico que ha utilizado está contaminado. Entonces el paciente tiene que cerrar la bolsita y darla bien cerrada. El cuidador, la persona que cuide al infectado, que le lleve la comida, que recoja su alimente y que tenga mayor conocimiento y mayor capacidad de comprensión de las medidas preventivas y la enfermedad, ¿no? Eso les quería decir. Ahora sí me pueden decir algunas preguntas, o quien quiere participar han levantado la mano. Yo te comento un par de preguntas por allí, que también son más o menos repetitivas, Sofía. Es relativo a los cuidados que se tienen que tener post-COVID, algo que ya se empezaba a conversar. Si puedes ahondar un poquito más, ¿qué se tendría que hacer o qué tendría que hacer una persona cuando ya ha sido dado completamente de alta de la enfermedad? Mira, lo ideal, y si está dentro de las posibilidades, es que si esta enfermedad ha tenido afectación pulmonar, una vez que ya ha sido dado de alta epidemiológica, que pasen a manos de un neumólogo, de un especialista en pulmones, que verifique mediante algunos exámenes la capacidad pulmonar de esta persona, ¿no? Porque no solamente va a depender de ello el retorno al trabajo, o el retorno, hay trabajos que exigen una exigencia física, ¿no? Que necesitan una exigencia física. Entonces, esto lo ideal es que pase por manos de neumología, ¿no? Y si no se puede, pues tratar de con su médico de cabecera hacer algunas pruebas, ¿no? Para verificar el estado de los pulmones, ¿no? Hasta el momento, si es que les tengo que dar alguna estadística, solo los pacientes que han estado en cuidados intensivos, resto de pacientes que han estado moderados o graves, no quedan con ninguna secuela. Lo que sí es que la demora, el periodo de convalescencia, es decir, el periodo de recuperación después de una infección, puede ir hasta 12 semanas. Entonces, tengo pacientes que se han recuperado a las 6 semanas, tengo pacientes que se han recuperado a las 8 semanas, pero tengo algunos que han demorado más. Esto no significa que queden secuelados para toda la vida, es diferente. La secuela es persistente y permanente. Hay un periodo de convalescencia que puede ser más lento, pero es diferente a una secuela. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? ¿Aló? Sí, Sofía, yo creo que por ahí alguno de los panelistas tiene alguna pregunta adicional que ha recopilado. Okay. Los escucho. Sofía, hay una pregunta en el chat en relación al alcohol recomendado, que sugieres que se pueda adquirir en las farmacias para también temas de desinfección. Sí, perfecto. Antes de eso hay que recordar que en nuestro país hay una suerte de estafa con muchos medicamentos y con muchos desinfectantes. Entonces siempre hay que verificar antes de comprar que el alcohol, que la lejía, que todos los artículos, más que nada medicamentos sobre todo, estén aprobados por la DIGENIT, que tengan un registro sanitario, y revisar,
¿no? Revisar. En cuanto al alcohol, el alcohol al 96% puede ser diluido con agua, ¿no? Para rebajarlo hasta un 70%, un 60%, y aún así tiene actividad para inactivar el virus, ¿no? Entonces, a veces se ponen el alcohol al 96% directamente en las manos, entonces empiezan algunas personas con dermatitis alérgica o que se les pelan las manos o se les ponen muy rojas, ¿no? Entonces, definitivamente, igual con la lejía, a veces utilizan la lejía pura y yo les digo que no es necesario, que la pueden diluir, ¿no? Un poquito. Entonces, hay, por ejemplo, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno también es un desinfectante potente en COVID, ¿no? Para este virus SARS-CoV-2. Entonces, hay que individualizar, ¿no? Cuál es el desinfectante apropiado, ¿no? No abusar tampoco de utilizarlo puro, ¿no? Porque pueden haber manifestaciones en la piel. Pero lo más práctico es comprar el alcohol al 96% y diluirlo en 3 cuartos de alcohol, 1 cuarto de agua, ¿no? Ya tenemos una solución rebajada que lo podríamos utilizar en las manos, ¿no? Muchas gracias, Bien, Sofía. también hay una Marco. pregunta más o menos que es repetitiva con respecto a medicamentos tipo ivermectina, tipo citromicina, si se puede tomar, ¿no? Entendiendo de repente que tomarlo como protección o como prevención de la infección. ¿Es esto posible? ¿Algún medicamento se puede tomar como prevención? Lo ideal es que no. No hay ningún medicamento hasta el momento que haya comprobado que va a evitar que nos infectemos o que va a evitar que nuestra enfermedad progrese, ¿no? O sea, sí hay algunos artículos al respecto de remdesivir, pero utilizándolo indicado y prescrito por un médico cuando ya hay infección por lo menos moderada, ¿no? Y que no progrese a muerte, ¿no? O sea, sí hay. Pero en términos simples, lo que tengo que decir es que no se automediquen si es que es asintomático, es decir, si hay una infección asintomática, no utilizar ninguna medicación e inclusive los casos leves, solamente manejarlo con medicamentos para calmar los síntomas y solamente utilicen la ivermectina, la citromicina o el medicamento que indique el médico cuando precisamente tengan una indicación médica, ¿no? Eso es lo principal a decir en este momento. Perfecto. Hola Sofía, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por tu participación, muchas gracias por compartir con los participantes información interesante e importante sobre COVID. Estamos llegando ya a la última parte de la presentación y gracias al equipo de Match también por habernos acompañado el día de hoy. Y antes de que terminemos con la sesión, queríamos pedirle su aporte básicamente con dos cositas. Como hemos comentado al inicio o durante la convocatoria, estaremos haciendo un sorteo, por lo cual antes de entrar a recopilar la información para hacer este sorteo, sí les pediríamos por favor que puedan completar, queremos conocerlos, queremos saber quiénes han estado participando el día de hoy. Así que en la pantalla va a salir una votación, con lo cual les voy a pedir que por favor puedan llenarla rápidamente, escoger específicamente cuál, si ustedes, quien está participando en este momento, es un colaborador, es un familiar de colaborador o es un amigo de colaborador. Esta información va a ser muy importante para nosotros para poder seguir nutriendo y consolidando y desarrollando esas propuestas tanto para los colaboradores y colaboradoras como para sus familias. Entonces nos vamos a tomar un par de segunditos más porque la información realmente está en vivo. Sí, ya estamos llegando a casi un 80% de participación. Damos un par de segundos más y estamos llegando a casi 100%. Les recordamos que al final les vamos a indicar cómo va a ser la dinámica del sorteo. Con lo cual van a poder sortear y vamos a comentarles qué es lo que estamos sorteando, que estaremos sorteando para este webinar. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su participación.
Vamos a pasar ahora a ver digamos, la dinámica de sorteo, para lo cual... La dinámica de sorteo, lo que le vamos a pedir a ustedes es que por favor puedan compartir en el chat el nombre completo, es decir, nombre y apellido y la sede del colaborador. Si ustedes son colaboradores, su nombre completo y su sede, y si ustedes son un familiar o amigo del colaborador, que nos puedan compartir el nombre completo y la sede de su familiar o de su amigo. Con lo cual, nosotros estaremos después haciendo el día de canales internos, el sorteo, que consistirá prácticamente en esta sesión vamos a estar sorteando tres canastas, 3 kits, que contiene 1 litro de alcohol en gel, una caja de mascarilla quirúrgica de 50 unidades, un termómetro digital, una caja de guantes de 100 unidades y 5 protectores faciales en lámina 3D. El sorteo estaremos recogiendo toda la información que nos esté pasando a través del chat. Recuerden que tienen que colocar el nombre del colaborador, nombre completo, nombre y apellido, y la sede a la que pertenece. La sede o región a la que pertenece, porque estamos con la participación de colaboradores y familiares, no solamente de las operaciones industriales, sino también que tenemos participantes de todas las regiones del país. El sorteo lo estaremos realizando el día de mañana con la información que nos proporcionen, y los resultados los estaremos publicando el día lunes en los canales internos, donde el colaborador va a poder revisar quiénes han sido ganadores de este paquete, y el equipo de capital humano estará contactándose con ellos para gestionar o coordinar cómo va a ser la entrega del premio respectivo. Entonces esperamos unos segunditos mientras terminen de compartir en el chat los nombres y apellidos y las sedes de sus colaboradores. Vemos mucha participación de las sedes de Usana, de las sedes de Callao, disculpe, de la sede de Zárate. Está acompañando gente de Trujillo, de nuestra sede de RIMAC. Tenemos equipos de las operaciones logísticas también, de la sede de Dueñas, personas de Iquitos, de La Molina. Tenemos equipos también de la región de Ayacucho. Estamos leyendo un poco de la región de Ica. Recordarles también que esta es una primer webinar que hemos compartido no solamente con nuestros colaboradores, sino también con los familiares. Si de repente alguno de sus familiares o alguno de sus compañeros o colaboradores no han podido participar, les comentamos que estamos abriendo una nueva sesión la próxima semana. Con lo cual, si no han podido participar, les invitamos a que puedan compartir la comunicación que les estaremos haciendo llegar a través de los colaboradores. Nos estamos mandando no solamente por los canales internos, sino también a través de WhatsApp. Entonces, la invitación es que puedan compartir este WhatsApp con otros familiares o otros colaboradores que no hayan podido participar el día de hoy. La sesión va a ser la próxima semana, con lo cual la invitación está abierta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esta parte cerramos el webinar de hoy, solamente agradeciendo al equipo que estuvo detrás, al equipo de seguridad, al equipo de capacitación, al equipo de bienestar social, al equipo de Max. No sé si alguno de los panelistas quiera comentar algo finalmente, y los esperamos en la siguiente sesión. Bueno, yo la verdad quiero agradecer a todos los participantes por el interés en temas de la prevención, ¿sí? Prevención del COVID-19 dentro de su casa, ¿no? Y la casa, recuerden, ahora mismo, como ya lo ha dicho Sofía, es un punto donde se genera una gran cantidad de contagios, y estos contagios van a un espectro muy amplio dentro del grupo del hogar. Así que
Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Sofía, al equipo de Marcha, al equipo de Capital Humano y al equipo de Seguridad y Salud por haber soportado este webinar. Y la próxima semana se repite nuevamente. Muchísimas gracias por la participación y por la atención. Mientras dé el tiempo voy a tratar de seguir respondiendo a las preguntas individualmente por el chat y nos reencontramos en la siguiente sesión, los que no han podido participar y los que deseen escuchar también. Muchísimas gracias. Buen día.